Tema. Gracias, congresista, por venir. A ti, Juliana, gracias por la invitación. A ver, ¿qué me dice esto del lote 192, de lo que ha manifestado Víctor Isla? Juliana, yo suscribo completamente esas posiciones que dicen que lo que debió haber ocurrido es que el lote revierta a favor de Petroperú, del Estado peruano, es decir, de todos los peruanos, y que Petroperú se asociara con un socio privado estratégico con el cual pudiera continuar la explotación del lote, ¿no? Y por lo tanto volver a lo que se llama la integración vertical, es decir, toda la cadena del negocio, desde la extracción del petróleo hasta su refinación y comercialización. ¿Por qué, Juliana? Porque esto, por un lado, le garantiza a la empresa, es decir, a Petroperú, la rentabilidad, pero también porque eso permitiría combustible más barato para el mercado, para las peruanas y para los peruanos. Pero también, Juliana, quisiera poner sobre la mesa un tema que está pasando desapercibido. Es que en ese lote hay pueblos indígenas, achuar, quechuas, que han vivido explotación petrolera durante 40 años y que han sido víctimas, lamentablemente, por lo tanto, de contaminación, afectación a su salud. Alguna vez tú debes haber visto las imágenes, lagunas negras de petróleo, con lo cual sus fuentes de agua estaban afectadas, con lo cual su subsistencia estaba afectada. Pueblos indígenas, Juliana, que dijeron hace 4 años, ojo, este contrato va a caducar y nosotros queremos que antes de que se vaya Pluspetrol nos resuelvan este problema, nos limpien la casa y queremos que para los 30 años siguientes nos aseguren condiciones básicas. Se supone que iba a haber una consulta previa, Juliana, como en todos los casos de proyectos en territorios de pueblos indígenas. Se dio la consulta, pero se dio una consulta, yo diría, bamba, ¿no? Porque se hizo al final, ¿no?, de cuando ya estaba a punto de caducar la concesión del lote, y el Ejecutivo no quiso atender todas las demandas de los pueblos indígenas, que son, por supuesto, legítimas, es decir, titulación y titulación integral de mi territorio. No aceptan que se haga como pretende el Poder Ejecutivo, que se titule todo y se excluya las instalaciones petroleras actuales. No, pues, o sea, si se invirtió en algún momento en territorio de pueblo indígena, perfecto, la instalación petrolera seguirá ahí, pero tendrá que pagar su servidumbre, ¿no?, su alquiler. Entonces ellos dicen titulación, remediación, es decir, descontamínenme todo esto que me han dejado, claro, y denme garantías de que en adelante la cosa se va a hacer limpiamente. ¿Qué ha pasado, Juliana? La propia ministra lo ha dicho ahora en el Pleno y nadie se ha inmutado. Dijo, de las 25 comunidades que están en el ámbito del lote, solamente se ha suscrito acuerdo con 2. ¿Y qué hay de las demás? El Estado lo que ha hecho al final, Juliana, es de manera unilateral dar por acabado el proceso de consulta previa, en lugar de continuar el diálogo como las federaciones se lo habían pedido. Entonces, lo que tienes tú, Juliana, es un pueblo de Loreto movilizado a favor de que sea Petroperú quien tenga, ¿no?, el lote. El poder, claro, del lote. El lote, y los pueblos indígenas diciendo, oye, no me has dado ninguna garantía de que vas a terminar de descontaminar mi territorio, no me has dado ninguna garantía de que me vas a titular, y yo no sé si en adelante la contaminación va a ser peor que antes. Entonces, tienes un escenario sumamente tenso, y frente a eso, Juliana, y acá sí yo estoy realmente indignada, un presidente del Consejo de Ministros que termina su alocución final diciendo que hay algunos que están agitando a la violencia y que él no va a aceptar esas cosas. O sea, claramente con un discurso provocador que para nada calma las aguas, que para nada ayuda, ¿no?, a propiciar un clima de diálogo. Y parece que Cateriano no aprendió la lección de tía María, ¿no?, porque creo que ahí él fue uno de los grandes responsables de que los ánimos se caldearan en lugar de generarse un clima de diálogo que hubiera podido evitar, Juliana, las muertes que lamentablemente tuvimos en el Valle de Tamo, tanto campesinos como un policía. Usted está ya de precandidata, ¿no? Ya anunció esta situación, esta condición. Ahora faltan las elecciones internas que determinen si es usted o los otros que también tienen la misma intención, pero como lo decía hace un rato, lo más seguro es que termine siendo usted la candidata, ¿ok? ¿Qué diría si fuese el día de mañana presidenta de la República? ¿Conga va o Conga no va? A ver, primero, gracias por los buenos augurios. Espero sí efectivamente ganar. En segundo lugar, Juliana, aprovechar el cherry para que nos puedan acompañar todas y todos los que quieran votar en las elecciones del Frente Amplio. Podrán hacerlo simple y sencillamente portando su DNI. Nosotros queremos abrir la política, no seguir reduciéndola a grupos que se creen los iluminados, que tienen todas las respuestas para el país. Queremos que la gente haga política, queremos que la gente decida quién es el mejor candidato o candidata del Frente Amplio. Sobre tu pregunta, lo que nosotros planteamos en el Frente Amplio es que las cosas no se pueden seguir imponiendo desde Lima de manera arbitraria y autoritaria en el territorio nacional, que cualquier inversión, que por supuesto es bienvenida, tiene que hacerse dialogando entre gobierno central, gobierno regional, gobiernos locales, empresa y poblaciones
locales, ¿no es cierto? Diálogo y consenso. Y se tiene que fortalecer el Estado de tal manera que la gente tenga la certeza de que si es que se va a hacer un proyecto minero u otro en su territorio, cerca de sus lagunas o lo que fuera, va a haber un Estado vigilante que va a impedir que se vulnere sus derechos, que va a impedir que se contamine y que si es que se contamina, ese Estado va a cobrar la multa que corresponde, va a sancionar y va a remediar. Lamentablemente, Juliana, la historia vivida en los últimos años no va necesariamente en ese sentido. Son numerosísimos los casos de contaminación, de pasivos ambientales, de multas que impone el organismo de fiscalización ambiental y que nunca se pueden cobrar porque las empresas las judicializan, etcétera. Entonces, fortalecer y modernizar el Estado para que la gente tenga certeza de que las inversiones que se hagan en sus territorios van a respetar sus derechos laborales y su derecho a un ambiente sano. Esto digamos, tiene que haber un abordaje integral de la problemática. Sí, pero más allá, creo yo, de lo que justamente reclaman los integrantes de estas comunidades, está también esta molestia generada por el doble discurso de Ollanta-Humala, lo que decía cuando era candidato y después en lo que se convirtió su discurso una vez que fue elegido presidente, sumado a la presencia también de personas que aprovechan, digamos, lo que puedan obtener políticamente, agitando a estas personas para beneficio propio, como hemos visto en Islay. Gente que quería incluso lucrar y hacer trueques para bajar la temperatura en una situación sin preocuparle dos pepinos, las papas, los camotes, los tomates que estas personas estaban exigiendo que se respeten porque forma parte de la actividad con la que viven y sobreviven desde hace mucho tiempo, como es la agricultura. Totalmente de acuerdo, Juliana. O sea, nunca faltan oportunistas politiqueros que se suben, ¿no?, a la ola de las manifestaciones, pero eso no quita que esos pueblos que protestan siempre lo hacen legítimamente. Y lo hacen porque el Estado no atendió oportunamente sus demandas, como lo del lote 192 que estábamos comentando hace un momento. Nosotros en la Comisión de Pueblos Indígenas venimos acompañando ese proceso de diálogo en el que ellos exigen titulación, remediación, compensación, atención a la salud desde hace 4 años. ¿Por qué diablos, perdóname la expresión, por qué el Estado tuvo que esperar hasta el último minuto para recién implementar el proceso de diálogo? O como el caso de Espinar en mi región, Cusco, que fue el que me llevó a renunciar al Partido Nacionalista. Llevábamos meses tocando las puertas del Poder Ejecutivo para que se atendiera la demanda de comunidades campesinas que lo que decían no era que se fuera la empresa minera, no, lo que decían era que se respeten nuestros derechos laborales, que se contrate a la gente del lugar, que se comparta los beneficios y que se descontamine, porque ellos veían que había un problema de contaminación. En lugar de atender oportunamente, se los criminalizó, se los ninguneó, estalló el conflicto y tuvimos muertos y heridos de por medio. Muertos que, dicho sea de paso, Julián, están hasta el día de hoy en la impunidad. Esas viudas, esos huérfanos campesinos no pueden encontrar justicia. Además, ¿por qué, Juliana? Porque la jurisdicción se ha trasladado de Cusco a Ica. Entonces, esas familias campesinas tendrían que, en teoría, ir hasta Ica y pagar el traslado de un abogado hasta Ica para poder exigir justicia por sus familiares perdidos, cosa que obviamente no pueden hacer. Y ahora justamente que habla acerca de la razón por la que dejó el oficialismo, decidió renunciar a la bancada de Gana Perú, yo leía algunas de sus declaraciones donde decía también que la decisión de irse pasaba porque había detectado una serie de irregularidades. ¿Irregularidades? ¿Cuáles? Juliana, para mí la gota que derramó el vaso fue lo que ocurrió en Espinar, porque estaban muriendo paisanos míos, gente que había confiado, que había votado por el proyecto nacionalista y que se sentía totalmente traicionada, ¿no? Es cierto que mi salida también obedece a una serie de acumulados, ¿no?, que venían con la constatación de un estilo cada vez más caudillista, poco democrático. No lográbamos que las cosas se discutieran democráticamente en la bancada, ¿no? Todo se imponía desde el Poder Ejecutivo, desde el Palacio de Gobierno y en particular desde el MEF. Y no había transparencia, por ejemplo, en el manejo de las cuentas. Los congresistas en aquel momento aportábamos una parte de nuestro sueldo al Partido Nacionalista, lo cual me parecía totalmente legítimo, pero también me parecía legítimo que en contrapartida nosotros pudiéramos exigir un poco de transparencia en la rendición de cuentas, cosa que lamentablemente no tuvimos. En fin, fueron una serie de razones que me llevaron a tomar esa decisión, que fue difícil, Julián, en ese momento, porque yo había participado en el Partido Nacionalista desde su fundación. Yo le puse mi fe, mi esperanza, mi tiempo a ese proyecto, pero cuando las cosas no se hacen bien, uno
por más que les tenga cariño, entre comillas, no puede continuar avalándolas. David Quintana, quien es militante nacionalista, dice que la conoce efectivamente a ustedes desde hace mucho tiempo, además lo acaba de decir, ¿no? Desde que arrancó este proyecto nacionalista, usted confió, dijo, ok, apuesto por esto, y por lo tanto, de hecho, que tuvo la oportunidad de relacionarse y conocer a un montón de personas. Pero lo que ha mencionado David Quintana es que usted sabía de la existencia de estas agendas y que incluso usted apuntaba algunas cosas que en ese momento le dictaban a Nadine Heredia porque era una especie de asistente personal. No, eso yo lo rechazo categóricamente. Yo nunca tuve nada que ver con las cuentas ni las agendas del Partido Nacionalista, menos de la que hoy es primera dama. No pensé, la verdad, que se le iba a dar tanta credibilidad a este tipo de personajes, pero en todo caso, Juliana, yo me reafirmo, rechazo esas declaraciones. Sé que hay quienes pretenden convocarme a la Comisión de Fiscalización, yo lo he dicho también públicamente, no tengo ningún problema en ir, ningún problema en que se escudriñen mis cuentas, en que se me pregunte lo que quieran, porque finalmente nada van a encontrar, ¿no? Perderán un poco su tiempo, pero bueno, si eso es lo que quieren, finalmente me someto. Estas 4 agendas están ahora en poder del Ministerio Público, de la Fiscalía. Si mañana son, digamos, revisadas de manera puntual, exhaustiva, y encuentran algún tipo de letra que sea diferente a la que aparece en la mayoría de hojas, y le dicen, señora Verónica Mendoza, nos interesaría, por favor, someterle a un peritaje grafotécnico, ya que está lo mencionado por David Quintana, queremos saber si esta es su letra o no. ¿Lo haría sin ningún problema? No veo ningún problema en hacerlo. Como lo acaba de decir hace un momento Julián, o sea, yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Si quieren hacer una pericia grafotécnica, no hay problema. Si quieren revisar mis cuentas bancarias, no tengo ningún problema. O sea, el que no la debe no la teme. ¿Y las reconoce cuando ha visto este reportaje? De hecho, en el programa Panorama, donde además las muestran con las portadas, unas con florcitas, creo. ¿Recuerda? Mira, Juliana, yo estuve en el Partido Nacionalista desde el 2004, efectivamente. Pero estuve mientras vivía en Francia, mientras vivía en Cusco. Sí hubo un periodo en el 2007 en el que viví en Lima algunos meses y colaboraba en múltiples tareas en el partido. Pero de ahí, Juliana, recordar de qué color era la agenda de Nadine y qué figurita tenía, o sea, perdónenme, no llego a ese nivel de detalle, ¿no? Puedo haber visto sus agendas, pero yo no sé si eran esas, no tengo ni la menor idea. ¿Y puede que en algún momento haya hecho alguna anotación no, sin darse cuenta, como que usted me diga ahora apúnteme su teléfono y yo lo haga en ese folder mañana, haga noticia por un reportaje y sea sometido a una pericia grafotécnica en el Poder Judicial? No, o sea, yo no veo por qué habría escrito en las agendas de Nadine ni de absolutamente nadie, ¿no? Eso no tiene sentido, ¿no? ¿Pero qué cree? ¿Que son de Nadine Heredia o no? Detrás de toda esta historia, ¿qué cree que hay? Es cierto que quienes han hecho estas denuncias no tienen mucha credibilidad, ¿no? Son personas de dudosa trayectoria, pero lo que se ve en las agendas, los temas que se tratan, los nombres que hay, sí efectivamente parecieran indicar que pertenecieron a la que es hoy primera dama, pero en todo caso, Julián, eso lo determinará el Ministerio Público y veremos también si estas agendas revelan más de lo que sabemos, ¿no? Porque en sí no constituyen tampoco prueba de ningún delito, ¿no? Sí entiendo que son un elemento importante para contrastar eventualmente el manejo de cuentas y de dinero y, bueno, ojalá sirvan para aclarar un poco las cosas, ¿no? ¿Y cree que Nadine Heredia hace bien en no someterse a una prueba, no responder sobre el asunto a los medios de comunicación y decir por último, ok, quieren que escriba y comparar, si eso los va a dejar tranquilos, ok, aquí va? No, yo creo que ahí se equivoca. Yo creo que lo mejor que podría hacer, si no teme nada, es eso, someterse a pericia grafotécnica, en fin, dar todas las aclaraciones que sean necesarias, ¿no? Yo creo que, aunque no es funcionaria pública, como personaje público, sí creo que los peruanos merecemos tener una versión más completa de su parte, ¿no? Y creo que ella ganaría con eso, pero bueno, no ha optado por ese camino, ¿no? No, totalmente de acuerdo.